ahora en el quinto video que corresponde a instrumentos de medición y además también de poder hacer las conclusiones finales. ¿Ya? Con esto vamos a terminar el módulo 1, así que los quiero invitar a que podamos realizar la última parte que corresponde a instrumentos de medición. Cuando nosotros hablamos de instrumentos de medición, tenemos que tener en consideración un punto. Por ejemplo, ¿para qué sirven? Los instrumentos de medición sirven para, una, conocer las magnitudes de las variables eléctricas, conocer sus valores, tanto RMS, acuérdense que nosotros vimos que el valor RMS es el que entrega los valores nuestro instrumento de medición, y por ejemplo podemos calcular o medir distintas variables o magnitudes eléctricas. Estas magnitudes eléctricas recordemos que son corriente o intensidad, ¿ya? Tensión, voltaje o diferencia potencial, que es otro, y la resistencia eléctrica. O además también podemos tener instrumentos de medición, por ejemplo, como pueden medir potencia. Estos instrumentos de medición se utilizan en la parte industrial, en la instalación eléctrica domiciliaria, y nos sirven muchísimo para nosotros poder entender cuáles son los valores de tensiones, cuáles son los valores de corriente, cuáles son los valores de resistencia, cuáles son los valores de las potencias que nosotros estamos adquiriendo para poder calcular a futuro distintas instalaciones eléctricas, ¿ya? Tenemos instrumentos de medición, por ejemplo, como el multímetro o el amperímetro o el tester, también conocido en términos profesionales. Ya tenemos aquí, como se ve, observa en la fotografía, tenemos un multitester, ya ese multitester o un amperímetro, tenemos uno tanto analógico, otro como digital. ¿Ya? El analógico, el que tenemos acá, que era antiguamente, que todavía se ve en algunos paneles de tablero o en la parte industrial, ¿ya? Y tenemos el multímetro o el amperímetro. Cuando uno quiere medir intensidad de corriente, ya sea con el multímetro o con el amperímetro, tenemos dos formas. Si estamos utilizando las puntas tipo Caimán o las puntas de prueba, nosotros tenemos que conectar nuestro multímetro o nuestro amperímetro para medir intensidad de corriente en serie a la carga, ¿ya? O con serie en cualquier punto del circuito, como lo muestra la imagen acá correspondiente. Es decir, tenemos nuestra fuente de tensión alterna o continua que puede ser, ¿cierto? Y en cualquier punto nosotros tenemos que intervenir la línea para poder conectar el amperímetro en este terminal y la otra punta, el otro extremo, en este terminal. ¿Para qué? Para que la corriente ingrese por el multímetro, haga la lectura y continúe su camino. Para este tipo de conexión es recomendable, y por favor tenganlo en consideración por tema de seguridad, para corrientes de corriente continua, ¿ya? O corrientes bajas o corrientes débiles. Para corrientes alternas, por un método de seguridad también, está el otro instrumento de medición que el que tenemos nosotros acá, que estoy demostrando, que es una pinza amperimétrica, y la función que cumple esto es entregar el mismo valor de la magnitud eléctrica que estamos midiendo, que es intensidad, pero solamente nosotros tenemos que pasar el conductor eléctrico por entre medio de estas pinzas amperimétricas, ¿ya? Que en cierto punto sería que tenemos nuestro conductor eléctrico que pasa por acá, ¿cierto? Y lo hacemos pasar por entre medio. Al pasar por entre medio, este conductor eléctrico va a estar generando un campo magnético, ¿ya? Este va a estar generando un campo magnético, y este campo magnético lo va a recibir las pinzas perimétricas, que tienen unas barras internas, y nos va a arrojar una medida, un valor RMS, que es el valor eficaz, que corresponde al 70.7% del valor peak, ¿ya? Eso es lo que corresponde para medir la parte amperimétrica de la instalación, ¿ya? Para poder determinar la corriente que está circulando en nuestro circuito o nuestra instalación. Posteriormente tenemos, por ejemplo, el amperímetro, que es un instrumento de medición que sirve para obtener medidas mediante el método de medición en serie y el valor correspondiente de una parte del circuito. Como dije anteriormente, si nosotros quisiéramos medir, por ejemplo, la intensidad de corriente que circula por este circuito, ojalá que sea de corriente continua, de esta forma nosotros tendremos que interrumpir el circuito, hacer que la corriente que circula por él, nosotros logremos que esta corriente circule por
por ejemplo, por acá, que entre el multitester, haga su lectura y nuevamente salga por las puntas de prueba, se integre el circuito y haga su recorrido para llegar y cerrar el circuito. Esa es la forma que corresponde para hacer las medidas en perimétrica o la medida de intensidad de corriente, perdón, en un circuito serie, ojalá idealmente por seguridad, recuerden, en circuitos de corriente continua. Si en circuito de corriente alterna, como dije anteriormente, idealmente están estas pinzas perimétricas que nosotros vamos a tener el conductor que va a entrar por aquí o que va a pasar por acá. Nosotros lo vamos a hacer circular y el campo magnético nos va a entregar una medida que corresponde al valor deseado, al valor que nosotros estamos revisando dentro de la instalación eléctrica. Posteriormente, por ejemplo, si nosotros con el multímetro, ahora con el multitester, quisiéramos medir voltaje, vamos a utilizar el voltímetro o el multitester también, que todos las tienen, y funciona de la misma manera que el instrumento de medición amperímetro, pero su conexión es diferente. Para cuando yo quiera medir voltaje, tensión o diferencia potencial, recuerden que es lo mismo, yo tengo que conectar mis puntas de prueba en forma paralela a la carga que yo quiero medir, ¿ya? Y tiene que estar con carga, al igual que el circuito del amperímetro, también tiene que estar energizado el circuito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros estamos midiendo la tensión en dos puntos paralelo a la carga de R3, ¿ya? Porque comparte dos puntos en común. ¿Ya? Si yo lo llego a conectar en serie, tengo dos opciones. Una, voy a quemar el multitester, o dos, voy a provocar un cortocircuito o voy a provocar una falla en la instalación. ¿Ya? Idealmente, lo más probable es que esto ocurra, que se queme el fusible que lleva interno, que es un fusible que lleva por seguridad, pero lo importante es que ustedes sepan que cuando tengan que medir voltaje, tensión o diferencia potencial, tiene que ser en paralelo a la carga. Si quieren medir intensidad de corriente, ustedes tienen que interrumpir el circuito y conectarlo en serie. ¿Ya? Acá también dice el voltímetro, es un instrumento de medición que se utiliza para medir la tensión entre un punto y de un circuito mediante el método de medición en paralelo. ¿Ya? Acá tenemos un multitester que tiene sus dos puntas de prueba y tenemos que es digital y tenemos un voltímetro que van instalados los paneles eléctricos, los tableros eléctricos, generalmente los principales, donde no estaba más forma analógica, va a estar midiendo la tensión que hay en la red. ¿Ya? Posterior a eso, nosotros tenemos que medir otra magnitud eléctrica que corresponde a la resistencia eléctrica. Entonces, si nosotros queremos medir resistencia eléctrica, a diferencia de las otras mediciones que nosotros logramos hacer, por ejemplo, se mide y se conecta el ósmetro de forma paralela a la resistencia que quiero medir o al resistor que estoy midiendo, ¿ya? Pero la diferencia aquí es que esto no puede, si yo estoy midiendo resistencia, el circuito no puede estar energizado, ¿ya? El circuito no debe estar energizado. Entonces, ojo con eso, ¿ya? El circuito que yo quiero medir resistencia, el circuito no debe estar energizado, ¿ya? Y tengo que conectar en forma paralela al instrumento o al resistor que quiero medir. Entonces, instrumento de medición que mediante la inyección de una corriente se mide la resistencia, ¿ya? Porque el instrumento está entregando una corriente y esa corriente está entregando un voltaje, es decir, el multímetro está entregando un voltaje y una resistencia, una corriente, perdón, y por ley de Ohm, internamente el multímetro está haciendo el cálculo y está representando el valor óhmico de la resistencia. Dice, para medir resistencia en un elemento es importante que éste esté sin energía y que esté aislado o separado del resto del circuito. Para no incurrir en errores, se utiliza el método de medición en paralelo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero medir la resistencia de un elemento, yo tengo que estar el circuito sin energía y ojalá haber retirado el elemento para medir. Si yo lo mido dentro del circuito, lo más probable es que me tome el valor también conectado de otro elemento que esté dentro del circuito y me va a arrojar un valor erróneo o un valor de una resistencia total. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el wattmetro. El wattmetro es un instrumento para medir la lectura de la potencia activa del sistema.
¿ya? Este instrumento combina la medición de un amperímetro y un voltímetro. Es decir, si nosotros recordamos, por ejemplo, cómo se calcula la potencia, sabemos que la potencia se calcula por el voltaje multiplicado por la intensidad. Lo que hace el wattmetro es que tiene 4 puntas de prueba, y dentro de esas 4 puntas de prueba tiene incorporado un amperímetro y tiene incorporado un voltímetro. De hacer estas mediciones, al conectar este amperímetro más este voltímetro en la red o en el sistema, lo que va a ser un cálculo matemático interno de forma digital, perdón, y nos va a entregar el valor de la potencia que se está consumiendo en el circuito. ¿Ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, acá en los wattmetros analógicos. ¿Ya? Continuando con esto, nosotros, por ejemplo, tenemos instrumentos de medición que se llaman analizadores de red. Los analizadores de red son instrumentos de medición que realizan una lectura completa del sistema eléctrico, que son un sistema preciso y rápida, por ejemplo, de tensión, corriente, potencia, y además de calcular la potencia activa, calcula la potencia aparente y calcula también la potencia reactiva. Además, hace una lectura de la frecuencia de nuestra frecuencia dentro de la instalación eléctrica, y además también entrega el factor de potencia, los desfases que pueden haber entre las distintas fases de corriente, ¿ya? De lo que nos muestra la onda sinusoidal, que nos entrega la red. ¿Ya? Entonces este es un instrumento más completo, se hacen estudios de análisis de red, ¿ya? Y nosotros podemos ir determinando si la potencia activa o la reactiva están de acuerdo, si nuestro factor de potencia está bien, o si nuestro factor de potencia está mal, si tenemos que a lo mejor achicar nuestra potencia reactiva para que el consumo no sea tan elevado, ¿ya? Entonces este es un instrumento de medición más industrial que domiciliario. Obviamente que si tenemos en nuestra instalación, por ejemplo, un pequeño negocio, y dentro de este negocio nosotros tenemos muchas máquinas eh, con, con, con potencia reactiva o inductiva, por ejemplo, y claro que se va a generar una potencia reactiva y esto no va a afectar en el consumo. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es el instrumento de medición, tenemos, por ejemplo, las características principales de un instrumento de medición o el multímetro o el multiteste. Una es que si es digital o es analógico. Si es digital, tenemos los siguientes instrumentos. Por ejemplo, tenemos el display. ¿Ya? Tenemos un display y en este display nos va a arrojar la visualización del valor obtenido de la medición de la magnitud y va a ser el valor RMS o el valor eficaz. Ya tenemos el interruptor de encendido o apagado. En distintos casos puede ser encendido en la perilla rotatoria o como interruptor. Ya tenemos distintas escalas o distintas magnitudes que nosotros vamos a estar midiendo, y dentro de esas magnitudes vamos a tener distintos tipos de escalas. Por ejemplo, tenemos un ohmmetro en donde nosotros vamos a medir resistencia eléctrica, ¿ya? Y vamos a tener una escala de 200 ohm, 2000 kilo ohm, 20 kilo ohm, 200 kilo ohm, 2 mega ohm, 20 mega ohm, ¿ya? Eso es distintos tipos de escalas porque nosotros vamos a tener distintos tipos de resistencia de acuerdo a lo que estemos midiendo. Asimismo, por ejemplo, tenemos otra magnitud eléctrica que es la intensidad, pero esta está enfocada directamente en corriente continua, ¿ya? Y nuestra escala está aparte desde 10 amperes, 2 amperes, 200 miliamperes, 20 miliamperes, 2 miliamperes, 100 microamperes, 20 microamperes, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, aquí arribita tenemos un parlante, perdón, una nota musical. Esa nota musical que se ve ahí, nosotros podemos medir la continuidad de un conductor, por ejemplo. Si yo tengo un conductor que en una línea está cortado y quiero medir la continuidad de ese conductor, yo al poner las puntas de prueba en cada extremo, si suena nuestro multiteste es porque hay continuidad, y si no suena es porque el conductor en algún punto de la línea está cortado, ¿ya? Ahora, pasemos a la magnitud eléctrica, de corriente también, intensidad en amperímetro, pero ahora de corriente alterna. Si se pueden dar cuenta, es muy similar a la corriente que nosotros estábamos analizando, pero también parte desde 10 amperes, 2 amperes, 200 miliamperes, 20 miliamperes, 2 miliamperes, 200 micro, 20 micro, ¿ya? Si bien es cierto, este amperímetro que tenemos en la figura parten desde los 10 amperes porque está configurado su capacidad
hasta 10 amperes. Superior a 10 amperes, este instrumento no nos sirve. Por ende, nosotros deberíamos tener otro instrumento de medición, otro multímetro de mayor capacidad. ¿Ya? Pasamos a la otra magnitud eléctrica que tenemos el voltaje, ya puede ser voltaje de corriente continua, voltaje de corriente alterna y tiene también, como dijimos anteriormente, distintas escalas. Nosotros, mediante el selector, podemos ir girándolo e ir acomodándolo de acuerdo a la magnitud que queremos medir y también de acuerdo a la magnitud y a la escala que nosotros queremos medir. ¿Ya? Nosotros tenemos, por ejemplo, 4 puntos terminales acá, ¿ya? Un terminal para medir voltaje y medir resistencia, ohmio, ¿ya? Y tenemos un terminal común. Esto es para medir tensión. El común y el voltmetro o el ohmmetro, ¿ya? Y tenemos dos terminales más que son para medir corriente, pero si yo quiero medir una intensidad no mayor a 10 amperes, por ejemplo, tengo que mantener mi terminal conectado al común más el terminal de 10 amperes y puedo medir la intensidad de corriente. Si yo sé que mi intensidad de corriente son menor a 2 amperes, me tengo que cambiar de terminal y ahí podría medir magnitudes de, por ejemplo, de 2 miliamperes, 200 miliamperes, 20 miliamperes, 40 miliamperes, ya de acuerdo a la escala que yo la haya configurado. Y finalmente, por ejemplo, tenemos acá un conector que es un tipo HFE, que es un medidor para medir transistores, los que trabajan en la electrónica, de tipo JBT, que se utiliza generalmente, como dije antes, en la electrónica. Ya, este video muestra algunas características principales de los instrumentos de medición y llegamos a las conclusiones. Y aquí es importante tener en consideración una de las cosas. Conclusiones. Una, ¿qué es importante? Es importante estudiar el lenguaje técnico de los conceptos de la electricidad, ¿ya? ¿Para qué? Para lograr un mejor entendimiento entre los colegas que ustedes van a tener en su fuente laboral, ¿ya? Y para mantener un estándar comunicacional. El estudio de los dos tipos de corrientes permitirá identificar de mejor manera la utilidad y los riesgos asociados a cada una de ellas, ¿ya? El desarrollo matemático de los problemas del circuito eléctrico es una herramienta necesaria para lograr un mejor desempeño en la ejecución de los proyectos, ¿ya? Y además conocer las variables de un circuito eléctrico permite identificar el método de medición y el instrumento que nosotros debemos utilizar para poder realizar una medición como corresponde dentro de nuestra instalación eléctrica, ¿ya? Estas son las conclusiones de todo el curso. Yo los quiero invitar a que una vez que hayan terminado de ver todos estos videos, o una vez que hayan terminado de repasar todo lo estudiado, de haber desarrollado ejemplos y ejercicios matemáticos, a que puedan contestar un quiz de preguntas y con eso ustedes pueden determinar y vamos a poder evaluar cuáles han sido su nivel de conocimientos para poder ir reforzando a futuro. Les deseo nuevamente lo mejor, espero que este curso haya sido de su agrado y que nos vemos en los siguientes módulos. Que estén muy bien y hasta luego.